Buen día, mi nombre es José Cruz Muñoz Esparza, soy maestro en Ciencias de la Ingeniería Química por parte del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde actualmente me encuentro culminando el doctorado, y les voy a hablar del proyecto titulado Diseño de controladores difusos optimizados para reactores químicos utilizando evolución diferencial, un estudio de caso en un CSTR isotérmico. Primero que nada, vamos a comentar muy brevemente lo que es el control de procesos y su importancia. Después abordaremos el funcionamiento de cada uno de los controladores difusos, tipo Mandani, Sugeno y Tsukamoto. Mencionaremos el proceso de simplificación de parámetros para su posterior optimización. Describiremos brevemente el estudio de caso y en qué consiste, y después mostraremos los resultados de aplicar los controladores difusos al caso de estudio. Finalmente, hablaremos de las conclusiones de lo expuesto. El control de procesos se encarga de garantizar la calidad del producto final, al tiempo que se maximiza la eficiencia del proceso y se minimizan los costos y los errores. El control más ampliamente utilizado es el control PID, el cual consta de tres términos que lo definen, y es la parte proporcional al error, la parte proporcional a la integral del error y la parte proporcional a la derivada del error. Sin embargo, recientemente se ha presentado el control difuso como una alternativa atractiva al control de procesos, debido a que es más intuitivo en su diseño y sintonización, mismos que se puede prescindir de la descripción matemática del proceso. Una forma de explicar esto es el proceso que sigue una persona para estacionar un auto. Esto es posible con un conjunto de reglas difusas, por lo que una persona no necesita un modelo matemático para cumplir satisfactoriamente con este proceso. Un punto relevante es que para este estudio la salida del controlador difuso es el cambio de la variable manipulada, es decir, el controlador difuso le comunica al actuador qué tanto hay que cambiar la acción de control respecto a la acción anterior inmediata. El controlador difuso tipo Mandani funciona de la siguiente manera. Una entrada X es interpretada por una variable lingüística 1 y una variable Y es interpretada por una variable lingüística B1. Mediante la base de reglas se relacionan estas dos variables lingüísticas con una tercera llamada C1. El método para realizar la conjunción lógica se puede realizar tomando el valor de membresía mínimo. Este valor realiza un corte en la variable lingüística C1, con lo que obtenemos una superficie. Entre más reglas tengamos, más superficies se toman en cuenta. Al final se unen todas las superficies y calculando la ubicación del centro de gravedad de esta superficie, se obtiene un valor certero por parte del controlador. En el controlador difuso tipo Sugeno, la parte antecedente funciona igual que en el controlador difuso tipo Mandani, solo que acá la parte consecuente son funciones de X y Y. Así que la salida del controlador se calcula evaluando X y Y para cada función y ponderándola con la conjunción de la parte antecedente. Todo esto se suma y se divide entre la suma de los pesos. El controlador difuso tipo Tsukamoto es considerado una combinación de los dos métodos anteriores. Ahora, la parte consecuente consta de funciones de membresía crecientes o decrecientes. La interpretación para cada regla es el valor que causa tal valor de membresía obtenido de la conjunción de la parte antecedente. Una vez que se realiza este procedimiento para cada regla, al final se hace una suma ponderada y se divide entre la suma de los pesos. Los parámetros que se van a sintonizar en el controlador difuso son 2 para la interpretación del error, 2 para la interpretación del cambio en el error y 1 para la parte consecuente, con lo que se tienen 5 parámetros. En el controlador difuso tipo Sugeno se hacen algunas suposiciones, como son la simetría en la interpretación tanto del error como del cambio en el error, y también la suposición de que en la parte consecuente las funciones son paralelas. Esto hace que se tengan 5 parámetros de diseño. En el control difuso tipo Tsukamoto se toman básicamente las mismas consideraciones que en el controlador difuso tipo Mandani. Para este estudio, los controladores serán sintonizados utilizando una herramienta de optimización estocástica llamada evolución diferencial. Ahora, en el diseño de la base de reglas se considera una dinámica hipotética del proceso una vez que ha sufrido una perturbación. Cuando la concentración de A está por debajo del valor deseado, el error es positivo, y cuando está por encima es negativo. Entonces, un operador humano sabe que cuando el error es negativo, se debe disminuir la acción de control, es decir, se le tiene que aplicar un cambio negativo, y cuando el error es positivo, se le tiene que aplicar un cambio positivo. La interpretación del cambio en el error toma especial relevancia cuando el error es cero.
Como podemos observar, en los primeros instantes, un error cero no significa que el proceso se haya estabilizado, por lo que, desde este punto de vista, es necesario aplicar un cambio positivo. Sin embargo, si tenemos un error nulo y un cambio en el error también nulo, entonces sí podemos decir que el sistema se ha estabilizado. Todo esto que hemos mencionado se resume en la base de regla que tenemos aquí. Ahora, aplicamos estos controladores para controlar un CSTR isotérmico definido por las ecuaciones diferenciales que tenemos aquí. En este caso, se busca controlar la concentración del reactivo B y para ello se manipula el coeficiente de dilución representado con la letra U. Para este caso se consideran dos escenarios. En el primero, cae la concentración en la alimentación del reactor en 2.5 unidades. Esto provoca que también caiga la concentración en el reactivo B. Los controladores deben regresar el sistema a su dinámica estable en el menor tiempo posible. Sin embargo, 5 minutos después de esta perturbación, la concentración en la alimentación vuelve a su valor deseado. Con esta nueva perturbación, el controlador tiene que volver a adaptarse. En el segundo escenario, la concentración en la alimentación cae 3 unidades, y debido a que el coeficiente de dilución solamente puede tomar valores entre 0.1 y 0.9, el sistema no puede estabilizarse en un valor deseado. 5 minutos después, la concentración en la alimentación se estabiliza. Los controladores fueron entrenados para el primer escenario. El segundo escenario se incluye para observar el comportamiento de los controladores en una situación para la cual no fueron entrenados, y también para observar cómo manejan la saturación. Ya observando los resultados del primer escenario, vemos que todos los controladores fueron capaces de seguir con la exigencia de control. Otra cosa que se puede observar es que el desempeño de los controladores es muy similar tras la primera perturbación. Para dar un comentario sobre el desempeño de cada controlador difuso en la segunda perturbación, analizaremos las gráficas por separado. En esta figura tenemos el controlador difuso tipo Mamdani y el controlador PID. El desempeño es muy similar entre uno y otro, por lo que en este escenario el controlador difuso tipo Mamdani puede reemplazar al controlador PID. En esta otra figura se muestra el desempeño de un controlador difuso tipo Sugeno frente al controlador PID. Acá se observa que, aunque el controlador difuso controla el sistema, lo hace ocasionando algunas oscilaciones indeseables. Además, tarda un poco más en estabilizar el sistema, por lo que el controlador PID es preferible. En cambio, con el controlador difuso tipo Tsukamoto, vemos una clara superioridad respecto al resto de controladores. El sistema se estabiliza rápidamente y lo hace sin ocasionar oscilaciones indeseables. Ahora, considerando el segundo escenario, en el que la concentración en la alimentación caía a 3 unidades, vemos que, tras la primera perturbación, los controladores tienen un rendimiento muy similar. Ninguno logra llevar el proceso a un punto de operación deseado sencillamente porque no es posible debido a las restricciones en la acción de control. Sin embargo, en la segunda perturbación, el controlador PID presenta un sobreimpulso considerable debido a dos razones. El sobreimpulso ocasionado por el aumento súbito en la concentración de la alimentación y el sobreimpulso causado por la saturación en la parte integral. Por otra parte, los controladores difusos tienen un desempeño adecuado, sobresaliendo el controlador difuso tipo Mamdani. El controlador difuso tipo Sugeno presenta de nuevo esas oscilaciones indeseables, y el controlador difuso tipo Tsukamoto presenta un error de operación casi constante. Los controladores difusos pueden sustituir al control PID en el caso de estudio expuesto, y en algunos casos pueden tener un mejor desempeño, como fue el controlador tipo Tsukamoto en el primer escenario y el controlador difuso tipo Mamdani en el segundo escenario. Los diseños son simples y funcionales y muy amigables a la sintonización. Estos diseños no solo pueden ser sintonizados mediante una herramienta de optimización estocástica, como fue el caso. También son amigables a la sintonización a prueba y error. Y por último, el conocimiento del operador fue importante para el diseño de los controladores, como vimos en el diseño de la base de reglas. Y bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra.